Buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Saludamos al director ejecutivo de la Fundación CAGE, licenciado José Luis Ortega, a propósito del anuncio del corruptómetro, nueva APP para denunciar presuntos actos de corrupción, que trabaja para la Secretaría Anticorrupción. Muy buen día, queremos conocer, señor director ejecutivo de la Fundación CAGE, cómo va a funcionar esta APP, el corruptómetro. Buen día. Muchas gracias a usted, señor periodista, y gracias a Radio Democracia, una radio que llega al país y fuera del país. Sí, precisamente Fundación CAGE, una organización que trabaja por más de 39 años en la región sur y en el país, venimos desarrollando una iniciativa ciudadana que nace precisamente de una co-creación de una ordenanza municipal en los cantones de Macará, de Paltas y de Loja, y considerando el alto índice de percepción de corrupción en el país y dadas las circunstancias que estamos viviendo los ecuatorianos con más de 10 millones de dólares diarios que se pierde por la corrupción, y considerando también que instituciones públicas y privadas están en los primeros rankings de corrupción, hemos creído conveniente, señor periodista, desarrollar una APP que es gracias a una empresa lojana, CRADA, el crear un software que le permite al ciudadano de a pie utilizar una herramienta que sea confiable, segura, y que le permita denunciar los indicios de corrupción que encuentra sobre todo en el sector público. Hay 10 tipos de corrupción que son recurrentes, sobre todo el que tiene que ver con el soborno, con el tráfico de influencias y el poder de funciones. Esta aplicación, el ciudadano da a conocer sus nombres, sus datos personales, su correo, su número de cédula. Posterior a ello, explica el tipo de corrupción que él ha encontrado como un indicio de corrupción, y luego de ello, si es posible, adjunta un documento, una evidencia, un video, un audio para sustentar esta denuncia, y finalmente se la envía al centro de información que está ubicado en la unidad de investigación de la Fundación CAGE. Esta se cumple con un protocolo de valoración si esta denuncia es o no veraz, si tiene todos los elementos para sustentarla, y si esta corresponde al ámbito de carácter penal o al ámbito de carácter administrativo. Dependiendo del nivel y del grado, esta directamente se envía a la Fiscalía General del Estado o a la Contraloría para que ellos cumplan con el protocolo de canalizar, de evacuar y dar solución. Antes de ello se emite un código al ciudadano para que él haga también un rastreo y en qué nivel se encuentra su denuncia. Hay que indicar que esta aplicación ha sido debidamente trabajada hace 2 años gracias al apoyo de Cooperación Internacional, de Fundación Panamericana para el Desarrollo y USAID, y además que cumple con todos los parámetros legales. Estamos hablando de la ley de transparencia y control social, la ley de información, la ley de la administración de la Contraloría General del Estado, el Código Orgánico Integral Penal y naturalmente la Constitución Política del Estado. Sí, efectivamente, don José Luis Ojeda, la Constitución, artículo 83, que habla de las responsabilidades que tenemos los ecuatorianos, en el numeral 8 dice denunciar y combatir los actos de corrupción, absolutamente claro. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para si alguien tiene una denuncia de presuntos actos de corrupción? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se aplica? Y si hay la reserva del caso para quienes con alguna prueba testimonial, documental, pudieran subir su denuncia de corrupción. Sí, indudablemente, como usted bien lo señaló, la propia Constitución y el Código Orgánico Integral Penal le permite, en primer lugar,
mantener la reserva, si así el denunciante desea revelar su identidad. Igual nosotros nos corresponde dentro del protocolo de proteger los datos del denunciante por un lado. Y por otro lado, pues, al final estamos cumpliendo ya el 7 de agosto los 60 primeros días y estaremos emitiendo a usted, a Radio Democracia y el resto de medios a nivel nacional, un informe de manera muy detallado de cuántas son las instituciones a las que se han receptado las denuncias de indicios de corrupción, en qué nivel están y finalmente la autoridad competente, hablemos de un municipio, el de Quito, el de Loja o el de Cuenca, deberá su alcalde de tomar los correctivos que el caso merita, y por otro lado, probablemente será la Contraloría y la Fiscalía los que por rigor les corresponde precisamente canalizarla y cumplir. Por otro lado, hay que destacar que contamos con un observatorio ciudadano, una coalición de transparencia integrado por representantes de la ciudadanía con alto nivel moral, ético, y finalmente tenemos una red de jóvenes por la transparencia que son parte de la sociedad civil, que se han trabajado permanentemente, tienen su código de ética, y ellos son quienes hacen un seguimiento, en cierta manera, una exigencia, porque usted conoce, señor periodista, que son cientos de las denuncias que se presentan diariamente en las fiscalías del país, pero que su proceso es lento. Lo que queremos es de que este proceso sea más efectivo, que el ciudadano siga creyendo en la institucionalidad del Estado y en el orden jurídico del país. Y por otro lado también, usted lo señalaba, tenemos un aliado estratégico que es la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República. Con ellos hemos hecho una suscripción de una carta de intención con el fin de que todas las denuncias del nivel ejecutivo también las vayan canalizando y también se las envíe a los diferentes ministerios y carteras de Estado que estén involucrados en indicios de corrupción. Pero quiero recalcar que esta aplicación tecnológica les pertenece, la administra y se responsabiliza desde la sociedad civil, es decir, desde Fundación CAGE. Yo quiero decirle a usted, si revisamos brevemente lo que pasa en la región, en Brasil, en México y en Venezuela, los gobiernos tienen su propio corruptómetro. Nosotros marcamos la diferencia porque creemos que la corrupción tiene que ser prevenida, tiene que ser educada y tiene que ser exigir su sanción desde la propia sociedad civil, donde no haya conflicto de interés entre gobierno o Estado. Don José Luis Ojeda, de la experiencia que han tenido y que ha estado disponible solo para la provincia de Loja, ¿cómo les ha ido con este corruptómetro? Bueno, esta experiencia se la inició ya hace casi 2 meses ya en las provincias de Aloro, de Zamora y Loja. Tenemos aproximadamente 85 denuncias que están debidamente valoradas y que el día lunes haremos ya el envío, si le corresponde al Ejecutivo, por supuesto, para que conozca la Secretaría Anticorrupción y a los organismos de control. El 7 de agosto estaremos emitiendo el primer informe del corruptómetro y sí, no solo se trata, mi estimado periodista, de lanzar una aplicación desde la sociedad civil, sino se trata precisamente con la Secretaría Anticorrupción de desarrollar una serie de programas de educación sobre transparencia y ética pública al funcionario público, para que piense 2-3 veces que la mini corrupción o la macro corrupción nunca se la puede llevar a cabo. Primeramente porque necesitamos una sociedad basada en valores y un país que sea cada vez más transparente y dentro de esa integridad llevar a cabo todos los procesos, tanto en contratación pública como en la contratación de trabajadores, empleados y todos los procesos que se han visto inmiscuidos la corrupción. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una denuncia a través de esta APP y subir los datos? ¿Hay que tener documentos, pruebas testimoniales? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, la condición sine qua non es simplemente, como usted bien lo manifestó, que tenga pruebas documentales, que tenga evidencias y que puedan adjuntar a la denuncia. Esta puede ser anónima o puede ser totalmente identificada por la persona. Perdóneme, a veces se malinterpreta entre anónima
y reservada. Anónima es que no existe. Es una hoja que le dejaron debajo de la puerta y uno no sabe quién le dejó. En cambio, una denuncia sustentada que se va a guardar la reserva, se identifica al que presenta, pero se guarda la reserva para que no sea una hoja cualquiera, una hoja que no tenga algún respaldo que permite identificar. Por cierto, hay que guardar la reserva, si ese es el caso, de quien presenta la denuncia. Me parece muy bien la aclaración y muy necesaria, señor periodista. Sí, efectivamente, toda denuncia tiene que ser debidamente identificada, pero si el denunciante desea que se mantenga en reserva sus datos, igual, o que sea difundida, ya depende. Hay un ítem donde dice: yo acepto que esa denuncia mantenga la reserva del caso. Perfecto. Claro, se guarda nombre y apellido. Eso se guarda, es un secreto, pero se sabe de dónde proviene la denuncia. Indudablemente. Así mismo es. Dentro de la aplicación hay un artículo del COIR y de la Constitución que le permite que toda la información es veraz y que asume esa responsabilidad. Sí, efectivamente, déjeme hacer un señalamiento. En el periodismo a veces se pone equivocadamente una fuente que prefirió el anonimato. O sea, si dice una fuente, se sabe de dónde viene y ya no es anónimo, sino reservado. Una fuente que prefirió la reserva, y eso es absolutamente concreto. Ahora, esta APP que ustedes han puesto a funcionar en el sur del país, ¿cómo se va a conectar con la Secretaría Nacional Anticorrupción, Secretaría de Política Anticorrupción? La Secretaría de la Política Pública Anticorrupción tienen unas credenciales que se les ha otorgado y que automáticamente esta denuncia va donde ellos. Sí. Sí. ¿Aló? Sí, por favor, le estamos escuchando. Sí, le decía que a ellos se les entregan unas credenciales con el propósito de que con estas credenciales la información automáticamente en el momento que llega a la aplicación, esta va directamente hacia la unidad de investigación de la Secretaría Anticorrupción. Bien, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Ustedes van a presentar el 7 de agosto próximo? Sí, el próximo 7 de agosto, ojalá lo logremos hacer en la capital de la República, porque a partir del 31 de julio, el próximo día lunes, esta aplicación ya será a nivel nacional. Es decir, ya deja de ser solo en las 3 provincias del sur del país, sino se amplía a quienes quieran denunciar en Imbabura, Carchi, Esmeraldas, etcétera. Así es, efectivamente. Tendrán las 24 provincias, incluyendo Galápagos, esta aplicación, que como dije al principio, dejó de ser de la Fundación CAGE y pasa a ser de los ecuatorianos, y creemos que los representantes de los medios de comunicación que están sujetos dentro de esa ética profesional, de ese código de valores, sean también nuestros aliados para promover y difundir, y definitivamente la ciudadanía vuelva a tener esa confianza y esa credibilidad en la institucionalidad del Estado, y sobre todo en la Fiscalía General del Estado y en la Contraloría. Además del trabajo cumplido por la Fundación CAGE, ¿quiénes han participado una vez que el 19 del presente mes se firmó este convenio? ¿Quiénes están participando además de la Fundación CAGE y la Secretaría Anticorrupción? Bueno, le decía al principio que contamos con una coalición de organizaciones y de representantes de la ciudad de Loja, Machala y El Oro, un observatorio ciudadano que viene trabajando en esos procesos de transparencia y de veeduría, y también una red de jóvenes por la transparencia, con quienes estamos trabajando, desarrollando todo un plan de fortalecimiento, de promoción, de difusión y de seguimiento. Ahora, dentro de este convenio hay luz verde, se ha dado la anuencia para que todas las denuncias, entendiéndose que tienen algún sustento, se presentan y se canalizan a fin de que no sea que la Fundación CAGE recepta y luego se tamiza en la Secretaría Anticorrupción y se dice esta sí y esta no. No, solamente nosotros le damos el valor jurídico
si tiene la sustentabilidad y de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal y a las leyes que le había indicado, corresponden a la Fiscalía General del Estado o a la Contraloría, si es un caso de carácter penal o un caso de carácter administrativo. Esta es una iniciativa que viene desde la sociedad civil, lo cual le da gran valor porque asumen la responsabilidad en el país, lo que citábamos, lo que la propia Constitución, también lo señala el COIP, la Constitución artículo 83, numeral 8, que dice que tenemos la responsabilidad de denunciar y combatir la corrupción. ¿Es satisfactorio que esto provenga desde la sociedad civil? Indudablemente, porque seremos nosotros sin compromiso de ninguna índole que tendríamos que decir y darle esa garantía a la palabra y darle garantía a esta palabra llamada transparencia. Usted hace un estudio de percepción y determina cuáles son las instituciones del Estado que gozan del nivel de confianza de seguridad en el país. Y definitivamente la sociedad civil es una de ellas que tiene más del 45% de confianza y credibilidad. Entonces, de allí empieza este trabajo que tenemos que asumirlo. Yo siempre digo, señor periodista, y haciendo honor a Radio Democracia, eso es democracia, una democracia participativa, incluyente, una democracia propositiva, una democracia que se empodere de todos los procesos. No queremos una democracia electoral. Miren, más del 14% de ecuatorianos que son consultados les preguntan en un proceso electoral, le compran el voto, le dan una prebenda para que se pronuncie por un determinado candidato. Ahí está la corrupción. Desde aquel funcionario que se extrae papel, material, tóner, que utiliza los bienes del uso público del Estado, eso es corrupción. Aquel padre de familia que paga a un profesor para que le suba una nota, eso es corrupción. Aquella madre de familia que le dice a su hijo, dile a la señora de la leche que no estoy, eso es corrupción, desde lo micro hasta lo macro. Ahora, usted ha tocado un tema de fondo que en una sociedad debiéramos procesar. No solo derechos, porque aquí se invoca una constitución garantista que tiene derechos, y está bien, pero también tenemos responsabilidades. Y la responsabilidad es denunciar al menos los actos de corrupción, no importa el contenido, si esto es $1, $10 o $1 millón o más, sino asumir la responsabilidad. Sí, indudablemente, es la acción lo que se acaba de señalar. Por eso es importante, siempre hemos dicho, que hay que desaprender lo aprendido para volver a aprender. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Hemos suscrito en nuestro proceso de esta aplicación una acta de compromiso por la transparencia y combate a la corrupción, donde los funcionarios del sector público hace 2 años se comprometieron a no realizar prácticas de fraude, de corrupción o violentar las leyes. Se comprometieron a evitar en todo nivel el peculado, el desvío de recursos, a asumir su calidad de servicio público, de servidor público, denunciando todo acto ilícito, y todos 10 elementos que se suscribió esta acta entre concejales, entre alcaldes, entre prefectos hace 2 años, y que esto de una u otra manera ha surgido efecto, y que al interior de un municipio, de un consejo provincial, esta acta se la ha colocado para que el ciudadano diga, ah, caramba, aquí esta autoridad ha firmado como acta de compromiso, y vamos a exigirle que estos 10 compromisos se hagan efectivos. Pero naturalmente también, como dijo usted, hay que hacer una mea culpa. La corrupción no solo es del sector público, es del sector privado. Si yo soy un contratista y quiero adjudicarme a una obra en un cantón pequeño o grande, ¿qué es lo que hace el contratista por lo general? No todos. Entonces empieza a sobornar al alcalde, al funcionario. Y esto tenemos que desterrar definitivamente. Evidentemente, para que haya un acto de corrupción tiene que haber el que da y el que recibe o el que pide, evidentemente, para ganar un contrato con el Estado.
Ahora, ¿cuál es la dinámica para hacer algo de pedagogía? ¿Cómo acceder, cómo presentar la denuncia una vez que esté en pleno funcionamiento a nivel nacional? Como lo dije al inicio, es una aplicación muy amigable, muy fácil, muy operativa. Usted en este momento estamos trabajando ya a todo dar con el sistema Android. El día 31 de julio, que ya se extiende a nivel nacional, estará iOS ya en el día de hoy justamente entregándonos las autorizaciones para que quienes tienen teléfonos de alta gama como el iPhone puedan descargar la aplicación. Es completamente gratuita, completamente confiable, fácil de operar y tiene que cumplir con todo el protocolo de los datos que se requiere para que pueda procesar esa denuncia. No necesariamente será para presentar denuncias, sino también se podrá monitorear, verificar las denuncias que se presentan. Solamente será la Fundación CAGE la que pueda, tanto la Fiscalía y la Contraloría, las que puedan tener esa información que es un poco mucho más reservada. Pero sí, al final, como le decía, vamos a presentar un informe de cuáles han sido las denuncias que se han canalizado, indicios de corrupción, hay que hablar técnicamente indicios de corrupción, y hay un semáforo que tiene 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde. También depende del nivel de denuncia. Usted sabe que hay denuncias muy comprometedoras, que comprometen, por ejemplo, diga usted un contrato de tantos millones de dólares, la adjudicación de una obra bajo tales indicios de corrupción, y por otro lado también el nivel de denuncia, cómo está procesándose la denuncia en la Fiscalía y en la Contraloría. Nosotros, haciendo un ejercicio pedagógico, creemos, y de acuerdo a lo que también ha informado la Contraloría y la Fiscalía, en un promedio de 30 a 45 días esta denuncia tiene que estar debidamente procesada. ¿Se han tomado contacto para viabilizar esta presentación y conexión con organismos de control como la Contraloría y la Fiscalía General? Sí, bueno, en lo que respecta a las provincias de Loja, El Oro y Zamora, hemos recibido todo ese apoyo y ese respaldo, y así lo establece el cuerpo legal vigente, el orden jurídico del país, y la próxima semana estaremos visitándole a la Fiscal General del Estado para hacer una socialización, para que ella, como la responsable y la representante de la Fiscalía en el país, también se emitan, igual como se ha hecho con la Secretaría de la Política de la Corrupción, se emita todo el respaldo ya de carácter institucional y no tengamos inconveniente, porque quizás muchos de los fiscales dirán, nos van a dar más trabajo del que tenemos. No se trata de eso, se trata de cumplir con el trabajo que a ellos les corresponde. Bueno, destacamos que desde la iniciativa privada venga, en este caso la Fundación CAGE, venga la implementación de esta nueva APP para denunciar presuntos actos de corrupción, denominado el corruptómetro. A su director ejecutivo, José Luis Ojeda, muchas gracias. Estaremos en el seguimiento una vez que el próximo lunes ya comienzan a implementar, y luego finalmente desde el 7 de agosto a nivel nacional pudieran acceder a la APP y presentar denuncias de presuntos actos de corrupción. Muchas gracias a José Luis Ojeda. Muchas gracias a Radio Democracia. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos un diálogo con el académico y penalista, el jurista doctor Ramiro García, para hablar la limitación de las acciones de protección y las medidas constitucionales que dictaminara la Corte Constitucional para atacar este mal, que jueces venales sigan manoseando las disposiciones y el orden jurídico ecuatoriano, concediendo estas acciones constitucionales como el habeas corpus, medidas cautelares, acciones de protección, al margen del ordenamiento jurídico. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.